Continuamos y seguimos hablando ahora sobre estos procedimientos relativos al matrimonio, concubinato y patrimonio familiar. Vamos a hablar sobre la revocación, sobre las donaciones antenupciales y entre consortes, y por esto vamos a hablar que las donaciones entre cónyuges también se puede decir que se han ido reformando algunas disposiciones al respecto. Y podemos empezar diciendo que en esta etapa las donaciones se consideraban plenamente revocables durante la vida del donante y solo con su muerte se consideraban irrevocables. Sobre el tema podemos ver algunas cuestiones que los consortes pueden hacerse donaciones, pero solo se confirman con la muerte del donante, con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir alimentos. Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas libremente y en todo tiempo por los donantes. Estas donaciones no se anularán por la supervivencia de hijos, pero se reducirán cuando sean inoficiosas en los mismos términos que las comunes. Ahora, el contrato de donación constituye la regla de excepción del principio de que el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de una de las partes, pues la ley concede al donante el derecho de revocarla y durante este periodo esta facultad fue ilimitada y sin expresión de causa, ya que el donante podía ejercer anteriormente la prerrogativa durante su vida, aun cuando el vínculo matrimonial se hubiese disuelto. La revocación procedía cuando el donante notificaba al donatario de manera judicial o extrajudicial su decisión y por ministerio de ley. A partir de ese momento, el dominio del bien donado se restituía al donante si aquel lo tenía en propiedad, debiendo otorgarse así la escritura de restitución de propiedad por revocación de donación, y la cual debía ser firmada por ambas partes y no de manera unilateral por el donante, pues en ambos casos, donación y revocación, al transmitirse la propiedad, se requería su formalización a través de dicho instrumento público, cuyo requisito de forma solo se alcanzaba con la intervención de los interesados. Si el donatario no firmaba voluntariamente la escritura, el donante debía acudir ante la autoridad judicial para ejercer la acción pro forma a fin de requerirlo y de no hacerlo voluntariamente, fuera el juez quien firmara en su rebeldía. Este título permitía al donante acreditar de nueva cuenta la titularidad de los derechos del bien ante el registro público. Por lo que respecta a la restitución de la posesión del bien donado, si el donatario no lo entregaba voluntariamente, el donante debía accionar el órgano jurisdiccional para lograrlo y así respetar las garantías de los artículos 14 y 16 de la Constitución. Si el donatario enajenó el bien antes de la revocación, debía restituir al donante el valor del mismo al tiempo de la donación, pues la venta realizada por el donatario era válida porque al ser el contrato de donación traslativo de dominio, el donatario, al recibir el bien donado, quedó legitimado para disponer de él como propietario, aun cuando la ley le concedía al donante la facultad de revocación. Si el donatario hipotecó, dio en prenda o constituyó sobre el bien usufructo o servidumbre antes de la revocación, estos actos se consideraban válidos y subsistían, pero siempre con la obligación de redimirlos. Ahora, finalmente, un sector del foro infundadamente consideró que al tener al donante la calidad de revocar la donación, éste tenía la acción reivindicatoria para ejercerla en contra de quien resultase propietario del bien inmueble donado a fin de recuperar la posesión y dominio en el caso de que el donatario lo haya enajenado a un tercero. Esto no fue ni es así, pues como lo hemos estado mencionando, en este supuesto el donatario solo debe restituir al donante el valor del mismo al tiempo de la donación, pero no el bien. La acción reivindicatoria no procede en estos casos. Ahora, es revocable también cuando exista causa justificada a juicio del juez y dentro de la vigencia del matrimonio. Ahora, ya en la segunda etapa de la donación entre cónyuges, inicia con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación en 1983, mediante el cual se reformaron los artículos 232 y 233, y también se puede concluir que el decreto
de 1983 retiró al donante la facultad de revocar libremente y sin expresión de causa estas donaciones e incorporó un nuevo sistema en el cual solo se puede solicitar la revocación mientras subsistiera el matrimonio y cuando existiera causa justificada, a juicio del juez. Por esto es que ahora los consortes pueden hacerse donaciones con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales ni perjudiquen el derecho de los ascendientes o descendientes a recibir alimentos. Las donaciones entre consortes pueden ser revocadas por los donantes mientras subsiste el matrimonio, cuando exista causa justificada para ello, a juicio del juez. Estas donaciones no se anularán por la superveniencia de hijos, pero se reducirán cuando sean inoficiosas, en los mismos términos que las comunes. Ahora, el legislador dio un golpe de timón respecto a la revocación de las donaciones entre cónyuges, que al inicio de su regulación solo se volvían irrevocables con la muerte del donante, pues éste tenía plena libertad de revocarlas en cualquier momento y sin necesidad de expresar causa alguna. Por esto podemos decir que en esta segunda etapa se adoptó un sistema en el cual la revocación de la donación procedía cuando se solicitaba por el donante dentro de la vigencia del matrimonio y existiera causa justificada, a juicio del juez. Sin embargo, no se precisaron los lineamientos o reglas a las cuales el juzgador debía someterse para dictar una resolución en ese sentido. A esta falta de técnica legislativa se entregó lo que se conoce como normas en blanco, las cuales resultan ser inconstitucionales, pues el criterio subjetivo de un juez a otro puede variar, y por lo tanto, al no motivarse ni fundamentarse en normas claras y precisas la sentencia, se violaban las garantías de la certeza jurídica y el debido proceso legal. La superveniencia de hijos del donante después de hecha la donación, el nacimiento del hijo póstumo, así como la ingratitud del donatario hacia el donante, no fueron ni son causas para fundamentar la revocación de la donación celebrada entre cónyuges. Ahora, en la tercera etapa de la donación entre cónyuges, ya en el año 2000, podemos decir que ahora el legislador enuncia parcialmente las causas por las cuales procede la revocación de este tipo de donaciones. Y por esto podemos decir que ahora queda como los cónyuges pueden hacerse donaciones con tal de que no sean contrarias a las capitulaciones matrimoniales ni perjudiquen el derecho de los acreedores alimentarios. Las donaciones entre cónyuges pueden ser revocadas por el donante. También podemos decir que las donaciones entre cónyuges no se revocarán por la superveniencia de hijos, pero se reducirán cuando sean inoficiosas en los mismos términos que las comunes. Ahora también podemos decir que las donaciones antenupciales hechas entre los futuros cónyuges serán revocadas cuando durante el matrimonio el donatario realiza conductas de adulterio, violencia familiar, abandono de las obligaciones alimentarias u otras que sean graves a juicio del juez de lo familiar, también cometidas en perjuicio del donante o sus hijos. Ahora también podemos decir que ahora el legislador trata de enmendar la plana y también señala que estas donaciones pueden ser revocadas conforme a lo que ya mencionamos. Esto quiere decir que cuando durante el matrimonio el donatario realiza conductas de adulterio, violencia familiar, abandono de las obligaciones alimentarias, pero incurre de nueva cuenta en la falta de técnica legislativa que habíamos mencionado antes, pues al concluir también ellos dicen que la citada disposición, que u otras que sean graves a juicio del juez de lo familiar, dejando al arbitrio esta decisión al juez de la familiar. Ahora también podemos decir que la evolución de las donaciones entre cónyuges en el derecho mexicano se ha modificado intensamente en los últimos 30 años. Y por eso es que el mosaico de las legislaciones del país es rico, pero a despecho de la anhelada uniformidad legislativa al escenario, nos ofrece una variedad también de soluciones cada vez mayor. Y en los últimos tiempos, la materia de derecho de personas y familia ha cambiado radicalmente a un ritmo más ágil y vigoroso que en las otras áreas tradicionales del derecho civil, como la de los bienes, sucesiones, obligaciones y contratos. Y hasta aquí podemos decir algunas cuestiones nada más
algunas reglas rápidamente, que es que el donante y el donatario deben estar unidos en matrimonio civil y no requieren autorización judicial para celebrar entre sí este contrato como antes lo exigía. También, como regla general, es necesario que los cónyuges estén unidos en matrimonio civil bajo el régimen patrimonial de separación de bienes y la regla de excepción lo será cuando hayan pactado el de sociedad conyugal, siempre y cuando la donación no sea contraria a las capitulaciones matrimoniales. Otra regla es que la donación puede ser pura, condicional, onerosa o remuneratoria, aunque en esta última se vuelve irrevocable. También otra regla es que la donación solo puede recaer en bienes presentes del donante y no comprende los futuros. También es que la donación es perfecta, que el donatario la acepta y hace saber la aceptación del donante. También otra regla general, tanto la donación de inmuebles como de muebles debe formalizarse en la escritura pública. Y otra regla es que el donante solo responde de la evicción del bien donado si expresamente se obligó a ello. Y ahora sí vamos a concluir esta cápsula y vamos a comenzar también la siguiente cápsula hablando todavía sobre estos procedimientos relativos al matrimonio, concubinato y patrimonio familiar.